De todo lo que pasó ayer y todo lo que se puede llegar a venir, nos está acompañando aquí nuestro querido amigo Federico Friel de Fundar. Federico, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por venir. No, y gracias por invitarme. Bueno, Gracias por mucho invitarme. para analizar, ¿no? De todo lo que pasó en un día, que fue un montón, presencias internacionales y cómo se comienza a comportar este nuevo gobierno argentino. Sí, primero debemos decir que, bueno, asume un presidente totalmente en la previa inesperado. En la historia argentina nunca se había dado un caso así. Si hablábamos a principio de año, era como un dato extravagante decir que Javier Milei iba a ser presidente y todo el mundo suponía que la elección se dilucidaba entre las dos estructuras tradicionales de la política argentina. Este es un dato. El dato importante, el dato que también hay que tener presente, es que Javier Milei llega al gobierno con el apoyo transversal, podemos decir, de toda la sociedad argentina. Es decir, a Milei lo votaron desde los más humildes hasta los sectores más acomodados. Esto realmente marca una transversalidad que es importante tener en cuenta, sobre todo a futuro. Es decir, él hoy tiene, por ejemplo, lo que podemos decir como dato político, tiene legitimidad de origen, sería, por el apoyo popular, el apoyo, digamos, del 56% de los votos. Es una gran herramienta para empezar un gobierno. Es una gran herramienta para empezar un gobierno. Ahora tenemos que dilucidar, que esto no lo podemos saber hoy, es si tendrá en el futuro la legitimidad en la gestión, la legitimidad en el ejercicio. Es decir, si va a cumplir de alguna forma con todo lo prometido en campaña, que en realidad lo que él ha prometido, que este es también un dato político sumamente importante. De lo que se hablaba mucho ayer. Claro, sí. es que promete ajuste. Esto es inédito en la política argentina porque no llegó ningún presidente al gobierno, llegó prometiendo que iba a hacer un ajuste. Es más, hay una vieja anécdota de un expresidente, Carlos Menem, que en un momento dijo, si yo decía lo que iba a hacer, la gente no me votaba. Bueno, a Javier Milei ayer, por ejemplo, lo votaron, justamente con una multitud, tanto en la Plaza de los Dos Congresos como en la Plaza de Mayo, cuando él dijo que reiteró que iba a hacer un ajuste, la gente, los presentes, lo acompañaban con el grito de libertad, lo cual marca un acompañamiento importante, realmente, es decir, anunciando un ajuste, ¿no? La gente ponderó o confió en que estaba diciendo la verdad. Más allá de lo que estuviese diciendo, pesaba más allí pensar que estaba diciendo la verdad a lo que podía, al contenido del mensaje. ¿Puede ser eso, Federico? Yo creo que la gente viene de muchos años de desesperanza, de cansancio, de hastío, y evidentemente si vemos el meteórico ascenso de Javier Milei en la política argentina, tenemos que tener presente que en 2 años prácticamente, no más tiempo, llegó a donde llegó y sin tener una estructura política conocida o de alguna forma la tradicional estructura de los partidos políticos. Debemos tener presente de que él, por ejemplo, no tiene ningún intendente, no tiene ningún gobernador. Realmente el pueblo se ha manifestado creyendo el mensaje de Javier Milei y yo creo que con un cansancio, con una especie de hastío y manifestando el desalojo de lo que sería la política actual. Y están viendo en Javier Milei una nueva figura, una nueva esperanza. ¿Esto se da en un cambio de paradigma a nivel cultural, nacional e internacional? ¿Pasa en otros países también? A veces se lo ha intentado de alguna forma comparar o acercar a Javier Milei, por ejemplo, con Bolsonaro. Esto no tiene asidero por cuanto Bolsonaro ya se presentó varias veces antes de llegar a ser presidente, se había presentado en las elecciones con una estructura ya conformada políticamente. Se lo ha comparado con Donald Trump. Donald Trump, si bien es cierto, ha sido una especie de outsider, pero del Partido Republicano. Él ha tenido la estructura del Partido Republicano a su favor. Es decir,
hoy por hoy podemos decir de que no hay en el consenso internacional alguien que haya llegado al gobierno de forma tan rápida y, digamos, con apoyo popular tan transversal, insisto con esto, en la sociedad, como Javier Milei. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo estuvo el día? La presencia internacional, toda esta serie de actividades que se realizaron, Federico, y ¿qué es lo primero que pudimos ver de este gobierno en esta serie de actividades? Yo personalmente, esto es una opinión personal, pero lo que observé ayer es sobre todo un poco lo que conversamos con respecto a la gente. El apoyo, es decir, veíamos que, por ejemplo, en la plaza, en las dos plazas, no había aparato político, es decir, no había colectivos, no había, sí, banderas políticas. Banderas políticas, era gente de distintas clases y que llegaron incluso de distintos lugares del país que fueron a manifestarle su apoyo a Javier Milei. Esto creo que es un dato importante para tener en cuenta, es decir, la gente fue por sus propios medios, fue digamos, sin ninguna estructura que los acompañara, digamos. No, hablábamos de esto, ¿no? Del mensaje que la gente lo ha tomado como, bueno, estamos en una situación complicada, nos lo estás diciendo de manera muy sincera. ¿Qué viene ahora? O sea, la gente sabe, lo acepta, este shock, como él le llama, que va a pasar en la economía argentina. La gente está dispuesta por el momento a aceptar ese shock. ¿Qué es lo que viene ahora para el argentino? Bueno, esto es lo que no sabemos, Lucy. Realmente acá, por eso yo hablaba de que tiene legitimidad de origen que le dan los votos, pero tenemos que ver si va a tener la legitimidad en el ejercicio, la legitimidad en la gestión. Veremos con el desarrollo de los acontecimientos la respuesta que tiene el pueblo argentino con respecto a su, digamos, a su mandato. Acá lo que también hay que tener presente es que, por ejemplo, como quedó conformada los votos, 56% para el Partido Libertario, la Libertad Avanza, y 44% de Unión por Todos, el peronismo ha quedado como oposición. Y es el principal interpelado en esta instancia, por cuanto el peronismo ha perdido, o por lo menos en esta elección, ha perdido mucho del caudal de votos que le aportaban sectores sociales, generalmente populares, que no lo acompañaron y que sí acompañaron a Javier Milei. Por eso hablo de la transversalidad y la importancia que tiene el voto a Javier Milei en este sentido. Hay otro punto clave que veíamos ayer y era el momento en donde los primeros ministros y presidentes de otros países, o los primeros mandatarios, llegaron a la Argentina a saludarlos. Y uno de los puntos claves, o quizás más polémicos, con respecto a los dichos de Milei en los últimos tiempos, fue qué va a pasar con las relaciones internacionales. Lugares claves como China, qué pasaba con los BRICS, qué pasa con Brasil, pero también una presencia muy importante ayer que fue la del presidente ucraniano, con quien fue el único presidente que Milei tuvo una reunión y además le dio este obsequio tan valioso que tiene que ver con la religión también. Sí, bueno, acá tenemos que aclarar, Javier Milei es el primer presidente que profesa la religión judía en Argentina, primer presidente no cristiano. Y con el caso de Zelensky, que es el presidente de Ucrania, son los dos únicos casos en el mundo donde dos presidentes que profesan la religión judía, que tienen origen judío, pero no están en Israel, son presidentes tanto en Argentina como en Ucrania. Es decir, esto creo que también es un dato para destacar, por cuanto no son estos dos únicos casos, Zelensky en Ucrania, que él abiertamente se ha reconocido como sionista, además de judío, y Javier Milei ahora en Argentina. Son los dos únicos casos que son presidentes que no son cristianos, digamos, en el mundo occidental, y que tampoco están en Israel, sino que están presidiendo
otros países, el caso de Argentina y el caso de Ucrania. Esto de la religión también como punto clave fue muy emotiva la ceremonia religiosa, donde también Milei se emocionó en algún momento y también formó parte de su discurso como algo muy importante, la fuerza del cielo como la principal guía para poder avanzar. Sí, yo pienso que esa tal vez es una también de los motivos por los cuales la gente de alguna forma está creyendo en su palabra, por cuanto invoca mucho a Dios, ya sea por el lado judaico, por el lado nuestro del cristianismo, pero que realmente bueno, le da cierta trascendencia a los, digamos, a las actitudes y a los hechos que va a realizar. Claro, un cambio clave también en una nación que es católica o tiene como su principal religión el Exactamente. catolicismo. Bueno, acá se reformó la Constitución y cuando se reformó la Constitución en 1994, hasta ese momento los presidentes debían profesar la religión católica apostólica romana. Ahí se modifica y se aceptan las las cosas. Ahora, lo que también me parece que es importante tener en cuenta es frente a esta situación donde Milei gana esta elección y es una aparición así meteórica en la política argentina, sin estructura, como decía antes, pero ¿cómo se va a reconfigurar el sistema político tradicional? Por cuanto evidentemente hubo un cansancio en el electorado que también llevó a optar por Javier Milei. Claro. Entonces esto, sobre todo, insisto con esto, que el principal interpelado acá es el peronismo, por cuanto es la oposición a partir de hoy, ya es a partir de ayer, digamos, cuando asume Javier Milei, es la oposición, tiene el 44% de los votos, que no es un dato menor tampoco, pero deberá reconfigurarse y deberá reconstruir la relación con el ciudadano. Es decir, esto que ha hecho Javier Milei lo perdió la política tradicional. Esto que ustedes comentaban recién, que se bajó a saludar, que hablaba con la gente, que salió, que evitó, por ejemplo, la ceremonia digamos, en el Congreso, sí, y salió a las escalinatas a hablar con la gente, a dar su mensaje a la gente. Al estilo norteamericano. Al estilo norteamericano, pero bueno, de alguna forma, es decir, la política tendrá que reconstruir su relación con el ciudadano común, con el ciudadano a pie, que es el que obviamente lleva siempre toda la carga, todo el peso. Y bueno, evidentemente ese vínculo, ese nexo, por lo menos en el caso del peronismo, evidentemente se rompió bastante. Una patada del tablero, entonces veremos qué pasa a partir de ahora y cómo se da esta reconstrucción. Exactamente. No podemos, por ahora no podemos predecir más nada. Tendremos Claro. que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Mejor calmar la ansiedad y esperar. Exactamente. Esperar es importante. Exactamente. Gracias, Federico. Como siempre, un gusto tenerte. Gracias a ustedes, muy amables. Federico Friel, integrante de Fundar, analista político y económico.